Bien amigos, según reportes de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, se han encontrado en Ayacucho y en San Martín semillas de transgénicos en algunos mercados, digamos, públicos, ¿no? Lo que es una evidencia de la presencia, no sabemos todavía en qué magnitud, en qué cantidad de semillas transgénicas en nuestro país, seguramente de manera ilegal, que sin ninguna duda atentan pues contra el gran tesoro de nuestro Perú, que es nuestra biodiversidad. Y para conversar de este tema, desde la perspectiva del desarrollo de las comunidades, desde la perspectiva de la salud de los ciudadanos y de la economía en general, está con nosotros la doctora Tarsila Rivera Sea, directora de Quiarapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Bienvenida, muchas gracias por estar en Guanajuato. Buenas noches y muchas gracias también por la oportunidad. No, a usted las gracias. Más bien, desde el enfoque suyo, ¿cómo nos afectan los transgénicos? Desde el enfoque de la salud, del desarrollo potencial de las comunidades, ¿cómo nos afectan los transgénicos? Bueno, en el caso, desde la perspectiva nuestra, que en realidad somos los descendientes de las culturas prehispánicas, ¿no? Porque nos hemos definido así como pueblos originarios, defendemos tres aspectos importantes en relación a la biodiversidad principalmente, ¿no? El primero es que los peruanos y peruanas deberemos tomar conciencia acerca del valor histórico y sobre todo la herencia cultural que nos dejaron nuestros antepasados, sabiendo que antes de la llegada de Occidente ya nuestro país tenía, nuestra región, nuestra civilización, tenía, por ejemplo, alimentos como para 7 años en casos de conflicto. Los famosos tambos, que claro, lo recordaba, ¿no? Y luego desarrollaron toda una diversidad de alimentos en un laboratorio genético, que es ensayando, ¿no es cierto?, probando y luego acertando y también desacertando seguramente. En ese sentido, consideramos que es indispensable reconocer aquello y hacerlo propio. O sea, no es algo que pasó hace más de 500 años, sino hoy. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que todavía, felizmente, tenemos casi 4.000 genes de la diversidad de papa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, por un lado, estamos queriendo llevar estos genes para protegerlo, por ejemplo, en ese lugar de Noruega que frente al cataclismo y todo, pueda seguir existiendo la semilla? Entonces, es un aspecto que yo creo que es importantísimo que tomemos conciencia, que es algo al que nunca debemos renunciar, porque es una herencia que lo debemos tener en cuenta. Y que es el verdadero tesoro del Perú, mayor que la minería, Así todavía es, que es efímera, digamos, y fluctuante porque muchas veces. Esta herencia cultural reconocida, valorada y defendida por los peruanos tiene el segundo aspecto, que es el aspecto económico, el valor económico. Si nosotros, por ejemplo, vemos cualquier medicamento o cualquiera de los alimentos que vienen embolsados, tienen seguramente componentes que salieron de lo nuestro y regresan de otra manera y tiene patente y tiene reconocimiento de derechos económicos, ¿no es cierto? Y entonces pensamos que también esta gran riqueza, esta biodiversidad, tiene una proyección de desarrollo económico, no solo para el productor, digamos, de agricultura orgánica, sino como patrimonio que tiene un impacto y una repercusión económica. Me hacen señas, vamos a unos pequeños cortes comerciales, por favor. Perfecto. Y regresamos, amigos. Bien amigos, continuamos con la doctora Tarsila Rivera Sea, directora de Quiarapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Estábamos hablando de los transgénicos y de la necesidad que tenemos los peruanos de ir patentando, registrando, digamos, todos nuestros productos oriundos para que no nos ocurra, digamos, lo que ocurrió hace poco, por ejemplo, con el camu camu, que el Japón lo patentó, y otros productos y hierbas medicinales oriundas de nuestro país y que pueden ser una excelente forma de mejorar la economía de las comunidades indígenas del Perú. ¿Qué nos puede comentar? El tema de las patentes es muy complejo, ¿no? Porque, por
Por ejemplo, nosotros, que somos un movimiento a nivel mundial como pueblos originarios, que venimos defendiendo los derechos de la propiedad intelectual del conocimiento tradicional. Por ejemplo, si encontramos que el camu camu fue producido a raíz de una ingeniería genética del pueblo, digamos, Aguaruna, que es el pueblo que más se ha conocido en Perú, tendríamos que demostrar, ¿cómo se dice?, objetivamente qué componente tiene, desde cuándo, o sea, hacer toda una investigación. Un rastreo histórico. Claro, y eso no lo tenemos, deberíamos hacer esa investigación. Eso es función del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Ministerio de... nosotros consideramos que es una obligación del Estado, porque no es algo que sea coyuntural, sino es totalmente histórico y trasciende, porque, por ejemplo... sí, investigar la parte del proceso histórico, pero también la parte genética y luego cómo registrar como propiedad, por ejemplo, de ese pueblo, que sería el de la propiedad intelectual, al mismo tiempo, si se patenta, los recursos económicos deben ser compartidos por ese pueblo indígena que lo cuidó, que lo produjo, y al mismo tiempo con el país. Entonces, consideramos que el Estado debe asumir la defensa de estos derechos, de esta propiedad, pero al mismo tiempo invertir en investigación y defender de la apropiación de terceros. Dígase, empresas transnacionales que producen alimentos o empresas transnacionales que están produciendo medicamentos, porque principalmente somos como el banco de genes y abastecedor de insumos, tanto principalmente para la industria farmacéutica transnacional, ¿no? El tercer punto que estábamos hablando en relación a la necesidad de seguir preservando y conservando nuestra biodiversidad es tener el derecho de decidir qué tipo de alimentos quiere comer. Si usted quiere comer alimentos sanos para su salud y quiere no transgénicos, entonces, ¿por qué no vamos a tener el derecho de decidir sobre ello? Entonces, hay una necesidad también de que el pueblo peruano tenga el derecho de decidir libremente sobre qué come. Doctora Tarsila, me hacen señas, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, nos comprometemos a tenerla la próxima semana nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. De todas maneras, muchas gracias. Muy amable y volveremos con usted. Doy pase a mis compañeros en Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Canedo. Muy buenas noches.